Si llenas una cama elevada hasta el borde con sustrato en bolsa, estás pagando una fortuna para enterrar polvo muerto. Pagas para tapar espacio con algo bonito y oscuro, que durante la primera temporada ni siquiera va a tocar la mayoría de las raíces. La industria del jardín quiere que creas que no hay otra salida, que si quieres sembrar, tienes que comprar bolsas, muchas bolsas, y repetir la compra cada año como si fuera una cuota. Pero ¿y si el verdadero motor de una tierra viva e infinita fuera justo lo que se está pudriendo detrás de tu casa? Imagina la escena típica, un huerto soñado en el patio, 2 o 3 camas elevadas de madera, ordenadas, limpias, listas para tomates y lechugas. Vas al vivero con esa ilusión y te encuentras con la pared de bolsas. Te dicen lo de siempre, llénala completa con mezcla premium. Entonces haces números, una cama estándar de 1,2 por 2,4 metros, la clásica 4 por 8 pies. Con 30 centímetros de profundidad, un pie, necesita 32 pies cúbicos de sustrato, casi un metro cúbico. En el mostrador eso se traduce en 16 bolsas grandes si cada una trae 2 pies cúbicos, $12 por bolsa, a veces más. Para cuando las subiste al carro, las acomodaste en el patio y abriste la primera con el cuchillo, ya se te fueron cerca de $200. Y eso para una sola cama. Si quieres otra, se duplica. En un parpadeo, el huerto en casa empieza a verse como un proyecto de lujo. Lo que más duele no es solo el precio, es la trampa escondida. Gran parte de ese dinero termina enterrado donde tus plantas, en el primer año, ni van a mirar. Los centros de jardinería no te lo explican. No te enseñan un corte del suelo, no te muestran dónde viven las raíces, solo te venden la idea de que más es mejor. Y sí, más es mejor. Para su caja registradora. A ti te dejan con el cansancio de cargar bolsas y con un cajón lleno de material que, en unos meses, se va a sentar y pedir relleno otra vez, como si fuera inevitable. Las raíces de la mayoría de las hortalizas no se comportan como nos imaginamos. En la cabeza de mucha gente, una cama de 30 centímetros obliga a la planta a explorar todo el volumen, pero en la práctica la mayor actividad ocurre arriba, donde la humedad es más estable, donde el oxígeno es mayor y donde los nutrientes aparecen primero. Lechugas, espinacas, rábanos suelen quedarse en los primeros 10 a 15 centímetros. Muchas hierbas, igual. Incluso cultivos con fama de profundos, como tomate, chile o zanahoria, pasan la mayor parte del tiempo trabajando en la parte alta si ahí encuentran comida y agua. Si al final de la temporada levantas una planta madura y revisas, verás lo mismo una y otra vez. Una red densa arriba y abajo un silencio. Entonces, cuando te insisten en llenar hasta el último rincón con mezcla cara, te están vendiendo una necesidad que, biológicamente, casi nunca existe. Lo que realmente necesitas es una capa superior fértil, digamos 15 a 25 centímetros, donde la planta pueda arrancar con fuerza. El resto es volumen, y el volumen puede venir de otra parte, de algo que no viene en bolsa, de algo que para la mayoría es desperdicio. En cualquier patio hay un suministro oculto de material orgánico que la gente llama basura, ramas caídas, troncos viejos, pedazos de leña dura que nadie quiere, montones de hojas secas del otoño, recortes de poda, astillas, ramitas, incluso cartón sin plastificar. Todo eso, en lugar de ir a la banqueta o al relleno sanitario, puede convertirse en la base de tu cama elevada. La mitad inferior, 40 a 50% del volumen, no necesita ser sustrato premium. Necesita ocupar espacio, retener humedad y transformarse, con tiempo, en la mejor tierra que vas a tocar con las manos. Una cama de 1,2 por 2,4 metros puede tragarse más de lo que imaginas. Un par de troncos medianos de una rama caída por tormenta, unas carretillas de palos, una capa gruesa de hojas bien compactadas, trozos de madera ya medio podrida, esos que se deshacen en las manos y que muchos tiran porque no sirven. Esos son oro, no tienen que verse bonitos, solo tienen que ser madera sin tratar, sin pintura, sin barnices ni químicos. Si alguna vez te regalaron restos de un árbol podado en la colonia, ahí tienes la mitad de tu cama sin gastar un peso. El primer cambio mental es este. La cama elevada no es una caja que compras para llenar de tierra, es una estructura para construir un ecosistema. Y un ecosistema se arma por capas, como hace el bosque. En un bosque nadie compra bolsas. Caen ramas, caen hojas, se apilan, se descomponen. Y lo de arriba se vuelve comida, lo de abajo se vuelve esponja. Y todo se vuelve suelo con vida.
Cuando colocas madera en la parte baja, no solo estás rellenando, estás cambiando por completo cómo se mueve el agua. Cada tronco y cada rama funcionan como una esponja natural. La fibra de la madera se llena con lluvia y riego y guarda esa humedad en sus poros. No es magia, es estructura. La madera en descomposición puede absorber varias veces su propio peso en agua y luego la suelta lentamente hacia la capa superior. En pleno verano, cuando la superficie empieza a secarse y a agrietarse, ese reservorio escondido mantiene fresca la zona donde de verdad importa. Además, la madera ayuda a que el agua no se pierda por abajo como en un sustrato ligero de bolsa. En muchas mezclas comerciales, el agua atraviesa rápido. Riegas hoy, mañana está seco. Con una base de troncos, el agua se distribuye, se almacena y sube por capilaridad cuando la capa superior lo necesita. En vez de tener una cama que drena como colador, tienes una cama que respira y retiene. Y eso, en épocas de calor, vale más que cualquier mezcla premium. Hay gente que se da cuenta el primer verano. La manguera se queda colgada más días y las plantas dejan de suplicar al mediodía. La segunda sorpresa es el calor. Cuando la madera y las hojas empiezan a descomponerse, ocurre un proceso biológico parecido al de una pila de compost. Microbios trabajando, consumiendo carbono, liberando energía. Esa energía se siente como temperatura. En las primeras temporadas, una cama con un núcleo grueso de madera puede mantenerse varios grados más tibia que el suelo alrededor, especialmente al inicio de la primavera. La diferencia es real en la germinación. Semillas que normalmente tardarían porque el suelo está frío, aquí despiertan antes, no porque les pongas un cable calefactor, sino porque lo que está abajo está vivo y trabajando. Esa tibieza también suaviza los golpes. Una noche fría no castiga tanto. Un frente que baja de golpe no te congela el lecho. La cama amortigua, como si tuviera un motor lento y constante. Y en zonas con temporadas cortas, eso se traduce en una ventaja que se ve en el calendario. Se siembra antes, se cosecha más. No por suerte, sino por física y biología. Pero lo más importante no es el agua ni el calor, es la vida. La mezcla en bolsa puede verse oscura y rica, pero con frecuencia es un producto muy procesado. Turba o fibra, perlita, algo de compost tamizado y listo. Se comporta bien al principio, pero se compacta, se seca rápido y te pide fertilizante. En cambio, la madera enterrada se vuelve un hogar. La colonizan hongos, hilos blancos de micelio que se cuelan por las grietas y conectan lo que se pudre con lo que crece. Ese micelio funciona como una red silenciosa que ayuda a mover nutrientes, agua y minerales desde la madera en descomposición hasta la capa donde están las raíces. Con el tiempo, esa madera se transforma en humus, oscuro, suelto, esponjoso, con olor a bosque. Es un material que no se apelmaza como muchas turbas. Mantiene aire en el suelo y el aire es comida para la biología. Donde hay oxígeno, hay microbios trabajando bien. Donde hay microbios, hay disponibilidad constante de nutrientes. Por eso una cama construida con capas se vuelve más fértil año con año. No es un gasto anual, es una inversión que madura. Y cuando te acostumbras, hasta la textura cambia. Metes la mano y sientes una tierra que se desmorona, no un bloque pesado. Ahora piensa en el negocio de las bolsas. No te venden solo tierra, te venden un ciclo. Te venden la idea de que cada primavera tienes que volver a comprar volumen, volver a comprar nutrientes, volver a comprar lo que se asentó. Te venden el plástico, el transporte, el marketing y una sensación de control. Si lo compras, está listo. Pero ese control dura poco. Después de una temporada, el sustrato se hunde, se compacta y pierde fuerza. Entonces te sugieren más bolsas, y fertilizante, y otra enmienda. Y así, año tras año, tu huerto se vuelve cliente, no sistema. La alternativa no es complicada. Es un protocolo sencillo, tipo lasaña, que cualquier persona puede aplicar con lo que tenga a mano. Primero va el núcleo. Llena el 40% inferior con troncos y ramas gruesas, bien acomodadas. Si puedes, usa maderas duras, encino, arce, frutales. Evita madera tratada, pintada o barnizada. Evita también nogal negro si lo consigues, porque puede afectar a muchas hortalizas. Y si solo tienes cedro, úsalo con moderación porque se descompone más lento. La idea es que haya piezas grandes para retener agua, pero también huecos para que el aire circule. Después viene la capa de relleno. Palos medianos, ramitas, hojas secas, paja, cartón sin recubrimientos plásticos. Todo lo que tape huecos y cree una alfombra de carbono. Compacta con el pie.
sin obsesionarte, solo para que no queden enormes bolsas de aire. Esta capa ayuda a distribuir la humedad y da superficie para que la biología se instale. Si tienes cocina cerca, aquí también entran restos secos como cáscaras y material ya precompostado, siempre evitando carne o grasas que atraen animales. La tercera capa es la que muchos saltan y por eso dicen que no funcionó: el colchón de nitrógeno. Los microbios que comen madera necesitan nitrógeno para multiplicarse. Si no se lo das abajo, lo van a tomar prestado de la capa donde están tus plantas, y eso se traduce en hojas amarillas y crecimiento lento el primer año. Para evitarlo, coloca 5 a 10 centímetros de material rico en nitrógeno, recortes de pasto fresco, estiércol bien compostado, compost joven o una mezcla de residuos verdes. Si no tienes nada de eso, incluso un fertilizante orgánico suave puede cumplir el papel de puente mientras la cama arranca. Por último, arriba solo necesitas la zona productiva, de 15 a 25 centímetros de compost maduro, tierra de buena calidad o una mezcla casera. Ahí es donde sembrarás. Ahí es donde las raíces van a trabajar al principio. El resto de la cama está haciendo el trabajo pesado en silencio, almacenando agua, generando calor, construyendo humus. Y sí, con el tiempo el nivel baja porque la madera se convierte en suelo, pero esa bajada no es falla, es señal de que el motor está funcionando. La solución es simple. Cada temporada agregas una capa delgada de compost o mantillo arriba, como hace el bosque, y listo. Un truco que facilita todo. Si estás armando la cama sobre pasto o sobre suelo duro, coloca una capa de cartón marrón, sin cinta, sin brillo, antes de empezar. No es obligatorio, pero ayuda a bloquear malezas y a conservar humedad. Encima van los troncos, luego los palos y hojas, y finalmente la capa fértil. Y recuerda, la cama no se termina el día que la llenas. Se mantiene como un suelo vivo, siempre cubierto. Una capa de hojas secas, paja o astillas en la superficie reduce evaporación, protege la vida del suelo y evita que la lluvia compacte. Cuando el nivel baje, recarga solo arriba con 2 o 3 centímetros de compost. Eso es todo. En vez de comprar 16 bolsas cada año, alimentas el sistema con pequeñas capas, como hace el bosque. A veces la gente pregunta, ¿y no atrae termitas o bichos? La madera enterrada se descompone con hongos y bacterias del suelo, y claro que hay vida, pero en una cama bien armada y lejos de la estructura de tu casa, el riesgo real suele ser mínimo. La regla práctica es no pegar camas elevadas a la pared de la vivienda, evitar restos de madera tratada y mantener la superficie con mantillo para que no se vuelva un buffet de restos expuestos. Lo que sí atrae plagas es la basura mal manejada, comida grasosa, restos de carne o materiales húmedos y descubiertos. Aquí estamos hablando de madera, hojas y capas bien tapadas. La prueba se vuelve clara cuando comparas 2 camas lado a lado. Una vecina, llamémosla Ana, construyó 2 camas del mismo tamaño. La primera, como le dijeron en el vivero, bolsas, bolsas y más bolsas. Guardó los recibos, casi $200. La segunda, con la capa de desperdicio. Troncos de una poda, hojas que había guardado en sacos, ramitas y apenas unas cuantas bolsas de compost para la capa superior. $40 y tantos. La diferencia se sintió en el momento, pero se volvió brutal en verano. Una semana sin lluvia. Ana mete un medidor de humedad. La cama de bolsas está seca en profundidad. Arriba parece húmeda, pero abajo ya no queda nada. La cama con madera todavía marca humedad estable cerca del corazón. En su libreta de riego la conclusión es simple. La cama con desperdicio la obligó a regar casi la mitad. Y cuando llegó una ola de calor, esa cama aguantó mejor. Menos hojas quemadas, menos estrés, menos plantas desmayadas al mediodía. Al final no solo ahorró dinero, ahorró agua y tiempo. 2 años después, Ana abre un pequeño hueco con una pala. La madera ya no se siente dura, está suave, oscura, con olor a bosque. La tierra de arriba está negra, suelta, con lombrices y raíces finas por todos lados. La cama se hundió unos centímetros. Sí, pero en vez de perder fertilidad, ganó. Ya no volvió a cargar el coche con bolsas. Ya no volvió a gastar cientos cada primavera. Aprendió a alimentar la cama con restos. Una capa de hojas, un poco de compost, un mantillo que protege. Y cada temporada la cama responde como si se volviera más inteligente. Este método no solo es ahorro, es una manera de recuperar el sentido común. Si tienes un huerto, ya tienes residuos orgánicos. Si vives en una zona con árboles, la naturaleza te da material cada año. Y si no tienes, siempre hay alguien podando,
alguien sacando ramas, alguien pagando para que se lleven hojas. Eso que termina en bolsas negras rumbo al basurero puede convertirse en la base de tu comida. No necesitas comprar tierra infinita, necesitas construirla. Lo más irónico es que, cuando entiendes esto, el miedo desaparece. Porque la cama elevada deja de ser una caja frágil que depende de compras constantes. Se vuelve un sistema, un pequeño bosque comestible en miniatura, un lugar donde lo que se pudre sostiene lo que crece. Y cuando el precio del sustrato sube, cuando el agua se vuelve más cara, cuando la temporada se vuelve más extrema, ese sistema te protege. La próxima vez que veas una rama caída, no la mires como estorbo, mírala como el primer ladrillo de tu suelo vivo. La próxima vez que juntes hojas, no las pienses como basura, piensa en ellas como mantillo, como carbono, como estructura. A veces el huerto más fértil no empieza en el vivero, sino en el rincón del patio donde se acumula lo que otros tiran. Y si quieres más trucos así, nos vemos en Secretos del Huerto, donde lo desperdicio se convierte en cosecha.